especialmente cerca de las encías. Esta limpieza ayuda mucho a prevenir caries. Sí, está también, aunque está un poco más antigua que la de arriba, pero también todas han brotado menos esa. Buenas noches, mi nombre es Janet y voy a atenderlo el día de hoy. Dígame por favor, ¿cuál es el motivo de su consulta? ¿Es una revisión? ¿No tiene ninguna molestia, dolor? Sí, así sea el más mínimo. ¿En qué zona? Me parece que por la zona de la muela del juicio. ¿Aún no sabe si le brotó? Ok, bueno, aquí vamos a ver. Por favor, recójase su cabello. Voy a colocarle un gorrito para que no interrumpa la revisión. Gracias. Me coloco atrás. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Por favor, diga A. Por favor, un poco más grande. Muy bien. Empezamos. Primero estoy revisando los incisivos centrales. Son los dientes frontales. En esta zona observo un ligero desgaste del esmalte. No es algo grave por el momento, pero sí es importante tratarlo. Luego le comento qué podríamos hacer. Seguimos con los premorales. Ok, un segundo. Voy a ayudar con esto. Aquí. Sí, está bien. Ahora de aquí. Sí, aquí hay una pequeña caries. Sí, solo esto. Veamos los molares. Primero este lado derecho. Un poco de placa acumulada. Especialmente cerca de las encías. Esto es muy común. Tranquilo. Sí, se corrige con una profilaxis. Básicamente es limpieza dental y es indoloro. Permíteme, voy a revisar mejor con una linterna. No te muevas.
definitivamente necesita una limpieza dental. Ok, ahora te voy a pedir que por favor cierres los dientecitos. Sí, sonríe lo más que puedas. Muy grande. Mejor revisa con esto. Vamos a revisar tus encías. A ver cómo está. Ya revisé la parte interna, ahora voy a revisar la externa. Ok, no te va a doler, tranquilo. Vamos a revisar por aquí. Un poquito. ¿Duele? Ok, no te preocupes, esto tiene un jevecito, no te va a pinchar, está con protección. Sigamos por aquí. Veo un poco de inflamación, pero es ligero, solo en algunos sectores. A ver, en la parte de abajo. Sí, probablemente por la acumulación de placa. Aquí veo un poco. Muy bien. Sí, eso es todo con las encías. Ahora revisaremos la bolita que me dijiste que te molestaba, que probablemente era la del juicio. Vamos a ver si te brotó o no. Abre grande. Perfecto. Era aquí. Era abajo, ¿verdad? Ok. No. No. Aún no te brota. ¿Hace cuánto te molestaba? 3 meses. Déjame checar con estas papelitas. Me dices si te duele o no te incomoda un poquito. Sí. Ok. En un momento te digo lo que sospecho. Primero déjame revisar si ya te brotaron tus otras muelitas. Veamos primero en la parte de arriba. Aquí. Sí, ya brotó aquí. Veamos en la parte derecha. Aquí. Ok. Sí, esta está más reciente. Nada abajo. Veamos aquí. Sí, está también, aunque está un poco más antigua que la de arriba, pero también todas han brotado menos esa. Te explico, hay dos opciones. La primera, mejor te explico por partes. Tu dientecito, imaginemos que este es tu dientecito de la muela del juicio. Acá están tus otros dientes que ya crecieron, están arriba. Este dientecito aún no brota. Algunos no brotan como los otros que ya te salieron. Algunos no brotan directamente hacia arriba, sino que a veces suelen girarse un poco e intentar salir en diagonal. ¿Me entiendes? Y en este lado están tus dientecitos. Entonces eso genera que los dientes de aquí como que se forme una presión y se vayan torciendo un poco. Por eso tus dientes, es decir, los en medio, están un poquito torcidos, pero ligeramente. Creo que es por eso. Entonces puede ser esta opción, que
que está intentando salir pero en lateral, o la otra opción es que aquí hay un huesito en esta parte, entonces a veces el diente está debajo del hueso, lo que impide que salga, y es por eso que también te puede doler. Para saber cuál de estas opciones es, necesitamos hacerte una radiografía. Para las muelas del juicio siempre se recomienda una radiografía panorámica, que es una radiografía de todos tus dientecitos, pero como ya te brotaron todas las muelas del juicio menos esa, te sugiero una radiografía periapical. Solo sería una radiografía de ese dientecito. Nos diría en qué posición está, la raíz, todo, podemos ver todo. Lo demás creo que sí está bien, en general está bien, pero si necesitas realizarte una curación simple de uno de los premorales. Pero antes de eso sería la radiografía y la profilaxis, que es básicamente la limpieza dental. Ya al final sería la curación. ¿Deseas iniciar con alguno de estos procedimientos? Con todas. Ok, primero empezamos con profilaxis. Sí, es indolor, no te preocupes. Bueno, si hay alguna molestia, algún dolor, me avisas, por favor. Vamos a sacar el instrumento. Es para sentir como un cepillado dental, pero con un cepillo eléctrico. Bien, aquí está. Vamos aquí, vamos a elegir para ti. ¿Sabes? ¿Tienes alguna molestia cuando comes cosas frías? No tienes sensibilidad dental. Ok, perfecto, bien. Entonces sería este, o un poco más pequeño para ti. Voy a tomarme mi tiempo, no te preocupes. Sí, con este. Voy a ser muy delicada, porque vamos a hacerte varios procedimientos el día de hoy. Entonces, sí. Okay. Iniciamos entonces con la profilaxis. Empezamos entonces con los molares, que son los atrás. Aquí. Aquí es donde normalmente se acumula más placa, especialmente cerca de las encías. Esta limpieza ayuda mucho a prevenir caries y enfermedades de las encías, claro. Por eso recomendamos hacerlo al menos una vez al año. Ya estamos con los premolares. Iniciamos siempre de atrás hacia adelante. Ninguna molestia, ¿verdad? Ok. Bien. Terminamos con el lado izquierdo y seguimos con el derecho. Y los incisivos. Ahora te explico mejor los lugares para que tengas completa confianza. Me gusta explicar y que mis pacientes sepan lo que estoy haciendo. Muy bien, te explico rápidamente para que estés preparado y también sepas un poco mejor y me puedas decir alguna vez en dónde te duele o no te
con este. Mira, los molares son los que están atrás, los más atrás. Estos son. Los premolares son los que le siguen, que son estos dos aquí. No sé si has escuchado de los caninos, que son como los colmillitos, que parecen colmillos. Ok, son estos aquí. Y los incisivos son los de adelantito, o los de conejo también le llaman. Entonces nosotros estamos iniciando de atrás de los molares hacia adelante. Premolares, incisivos, premolares, caninos y incisivos. Ya terminamos con el lado izquierdo, ahora seguimos con el derecho. ¿Qué tal? Muy fácil, ¿verdad? Sí. Genial. Seguimos por este lado, otra vez de atrás hacia adelante. De atrás a aquí. Es importante mantener un buen cepillado, especialmente después de las comidas. Te recomiendo, o es lo que yo hago, me cepillo después de comer, espero 15 minutos y me cepillo. Antes no es recomendable porque se daña el esmalte de los dientes. Así que para que te acuerdes de cepillarte, acuérdate de después de comer 15 minutos te lavas. Muchas personas cepillan bien las partes visibles, pero olvidan limpiar correctamente la parte interna. Al final, si deseas, te explico el correcto cepillado. En los incisivos es muy importante usar hilo dental, ya que los dientes están como muy juntitos y a veces el cepillo no logra eliminar los residuos que están dentro de la unión de los dientecitos. Falta un poquito en la parte de arriba y ya terminamos. Nos tocaría el pulido. Listo. No incómodo, ¿verdad? Perfecto. Aquí. Para el pulido quisiera usar, no tiene sensibilidad dental, ¿no? Pero tampoco voy a hacerte doler. Sí, creo que este. No, voy a ser más cuidadosa. Iré por este. Bien, para el pulido necesito una pastita especial, aunque hay dos iguales, creo que sí. Esta no tiene la marquita. Se llama pasta profiláctica. Esta ayudará a eliminar las manchas superficiales de los dientecitos y que los deja más lisos. Primero te coloco esto aquí en la parte de abajo. Todo el interior. Ok, en la parte de arriba. Luego terminaríamos con el flúor. Veamos. Correcto.
Muy bien, ahora sí. Empezamos con el pulido. Es un poco más rápido. Tampoco duele. Día grande, grande. Ok. Aquí empezamos. Esto es más rápido. La pastita también nos ayuda mucho. Sí, como un poco de cosquillas. Terminamos con la parte derecha. Ya estaríamos para el flúor. A algunos les gusta el sabor del flúor, otros no, para nada. Ya es cuestión de gustos. Muy bien, ya estaría. Ok, guardamos esto. No, para el flúor ya no lo necesitamos. Aquí. El flúor lo tenía por aquí. Sí. Este es. Aplicarlo con este. Día. No, ves, sentirás un poquito frío nada más. No pica. Ok. Ahora para el otro lado. Aquí primero toda esta partecita. Lo necesita mucho. Abajo. Listo. Vamos a dejarlo aquí. Muy bien. Por favor, no cierres la hojita. Voy a revisarla. A ver cómo está. Cómo quedó todo. Ok, todo correcto. Mucho mejor. Primero voy a sacarte la radiografía porque demora un poquito en los resultados y mientras voy colmándote la caries. Entonces sí, vamos a iniciar con la radiografía. Bien, aquí está la maquinita. Justo la tengo aquí. Vamos a encenderla, por favor. Prepara tus ojitos porque esta luz es un poco fuerte. No es dañino, pero es muy fuerte, así que si deseas, cierra los ojos. Ok, voy a prenderla. 1, 2, 3. Muy bien. Ahora di muy grande, muy grande, muy grande. Voy a ponerte esto en dientecito. Perfecto. Ok. Aquí. Ok. Un momento, quedamos ahí. Ahorita vuelvo a prender, no te preocupes. No te muevas. Ok. Todo en orden. Ya estaría. Vamos a apagarlo.
van a salir los resultados en un momento. Mientras tanto, vamos a curarte esa carie simple. No va a doler. Y si te duele, te ponemos un poquito de anestesia. Pero como es una carie simple, no hay problema. Más bien si necesitamos extraerte la muela del juicio, si necesitamos colocarte mucha anestesia. Vamos a preparar la máquina para la curación. No voy a demorar mucho, no te preocupes. Sí, no es tan grande. Bien. No va a doler, no debería doler. Me avisas cualquier cosa, por favor. Abre grande, 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 grande. Muy bien. A la cuenta de 3, 2, 1. Voy a ingresar. Y vamos. Ya falta poco. A ver, un momento. Vamos a ver cómo va. Aquí. Espérame ahí. Voy a revisar con esto. Ok, solo un poquito más y ya estamos. Un poquitito, es un puntito. Falta un puntito. Muy bien. Ya te aviso, estamos entrando. 3, 2, 1. Vamos. Un poquito, casi nada. Falta. Y listo. Listo, ya está. Eso fue todo. No dolió, ¿verdad? En un momento te coloco la resina. Esto se pasó aquí. Listo. La resina. Aquí está. También necesitamos espátula para esto. La misma. Es un poquito nada más. Aquí. Listo. Muy bien. Vamos a acomodar un poco. Aquí. Con esto nos
favor cierra. Junta poco tus dos bolitas como si estuvieras masticando algo. Que roce, que roce. Abre. Ok, muy cómoda, ¿verdad? Perfecto, está listo. Muy bien. Vamos a ver qué tal salió la radiografía. Y de acuerdo a ello, vemos muy bien. Si me está saliendo, permítame un minuto. Propinaxis, más colación, más radiografía periópica. Muy bien. Veamos qué tal. Ok. Sí, verá lo que te mencionaba. La bolita del juicio está saliendo de manera lateral, entonces está empujando todos los demás dientecitos. Lo que podemos hacer es extraerlo, es la única solución. No podríamos hacerlo hoy día porque es un procedimiento no tan corto y me dijiste que no tienes tanto tiempo. Además que para la extracción necesito colocarte anestesia y estás un poco como estresado, entonces la anestesia no va a hacer tanto efecto. Deberías estar muy relajado para este procedimiento, así que digamos que vamos a extraértelo. Podría ser en 2 días. Tengo espacio. ¿Qué tal? ¿Te va bien? Ok. 2 días será. ¿A qué hora? 3 de la tarde. Yo te sugiero después de comer, porque no vas a estar. Además que vas a tener que comer cosas, alimentos líquidos, sopas y así. Te recomiendo que lo hagas después de almorzar. Que venga después de almorzar. ¿A qué hora sueles almorzar? No sé, entonces 1 hora y media podría ser. Perfecto. 1 y media. ¿Sí? Brackets. No necesitas especialmente. Un poco por la parte de abajo que te dije que la muela del juicio como que habrá empujado un poco tus demás dientecitos y por eso como que se han torcido un poquito. Se puede arreglar con brackets si deseas, también te lo podemos hacer. Sí. En la próxima sesión de la extracción también te puedo instalar los brackets. Sí. A ver, déjame revisar cómo calificas para los brackets. Primero voy a hacer una medida rápida. Día, por favor. Ok. Sí, podrías, si calificas para brackets, sí podríamos colocarte, no necesitas ningún otro procedimiento más que la extracción de la muela del juicio. Así que sí, podríamos hacértelo ese mismo día. Queda pendiente entonces.
colocación de brackets. Justo te has hecho la limpieza, entonces me va muy bien porque con la colocación de brackets también se hace una limpieza. Ya estaría. Eso es todo. Sí, te voy a recetar por si te sigue molestando el lugar de la estando en la zona de la muela del juicio. Puedes tomar este medicamento de aquí. En cualquier farmacia lo encuentras. Y sí, eso sería todo. Me informas cualquier molestia o duda, puedes escribir o llamar y con gusto te respondemos a todo. Muy bien, entonces te veo en 2 días. Ya sabes, te dije que te iba a enseñar el cepillado, ¿verdad? Ok. Ahorita vengo para el cepillo para enseñarte con mi modelo. Un momento, por favor. Vas a colocar el cepillo en las encías, no directamente, sino donde terminan, aquí. Y vas a hacer lo siguiente: vas a como introducir las cerdas dentro de los espacios de tus dientes, así, y vas a bajar, ¿me entiendes? Haces un pequeño movimiento para que entren y bajas, así con todo. Haces el movimiento y bajas. Aquí también igual, haces el movimiento para que entren y hacia arriba, como barriendo. Lo mismo por la parte interna también. Entras por debajo, sino que aquí no puedo abrirlo todo. Entras por debajo, haces el movimiento para que ingresen las cerdas en la separación de los dientecitos y barres, así con todo. También te recomiendo el uso de hilo dental. Eso va a ayudar mucho a que ya no haya acumulación de placa, que es por eso que tuvimos que hacerte la limpieza dental o la profilaxis, como ya la conoces. Entonces eso sería todo. ¿No tienes ninguna otra duda, consulta? Ok, perfecto. Entonces te veo en 2 días. Por favor, cepíllate 3 veces al día. Después de comidas te esperas 15 minutos y te cepillas, por favor. No es necesario en el juego de boca. Ok, hasta luego. Bye bye. Yeah. Pendiente. Instalación de brackets. Y extracción de la muela de juicio. Okay. Marta, por favor, aquí está. Lo anotas a mi agenda. Gracias. Listo. Sí, ya vengo. Voy a cenar y nos queda un paciente más, ¿verdad? Ok. Va a llegar antes. Entonces espero. ¿Cuánto más o menos? 5 minutos o 6. Sí, está bien. Entonces cenamos juntas si quieres. Yo quiero pizza. Hace tiempo que no como pizza. Ok. Mientras aquí voy apuntando otras cositas. Por cierto, debemos cambiar la maqueta. Sí. El otro doctor se llevó la mía y me dejó una con la que no puedo explicar nada.